Pero mire que ellos no son la enfermedad, son el resultado. Lo mismo ocurre con el cáncer. El cáncer, por ejemplo, hay una cosa muy interesante, es que como la homeopatía experimentó los medicamentos en el ser humano, eso nos da tal conocimiento del ser humano que yo veo a un niño chiquitico y yo sé cuándo tendrá cáncer. ¿Se imagina eso? Imagínense que la homeopatía es la única medicina que desde que nació hasta nuestros días ha estado ahí encima de la alopatía, apoyándola, sobándola. Y no nos han querido para nada, siempre ha sido una guerra. ¿Por qué es una guerra? Por ejemplo, a mí, cuando viene algún paciente por primera vez, me dice, doctor, realmente yo vine porque fulano de tal, mire, ¿sabe qué? Para decirle la verdad, me lo metió por los ojos, pero yo no creo en la homeopatía. ¿Qué me tiene usted que decir al respecto? Y yo le digo, mire, lo único que le voy a decir es lo siguiente. Si la medicina homeopática no fuera mejor que la medicina tradicional, no le podría hacer competencia. Claro. Yo no puedo hacerle competencia a algo bueno con menor calidad. Es que ni regalándolo me lo recibe. Es que esa es la competencia. Bueno. La medicina homeopática, entonces, con las experimentaciones en el ser humano, es la primer medicina. Hoy en día todos hablan de eso, pero nadie dice gracias al señor Hahnemann, que fue el primero que hizo estas demostraciones. Nos demostró que lo primero que se enferma en el ser humano es el sensorio. Imagínense que existen 3 cosas en la homeopatía que nosotros conocemos y los médicos especializados en el otro mundo no conocen esas cosas tan sencillas, que son: cuando el ser humano se enferma inicialmente, una persona está sana, se enferma, la enfermedad se presenta primero que todo en 3 planos. Primero, la parte mental. ¿Cómo se enferma la parte mental? O empieza a ponerse más mal genio, o lo contrario, se empieza a volver más llorón. Si es una enfermedad muy aguda, pues empieza a sentirse inquieto, no sabe qué tiene, pero no se encuentra, bueno, etcétera, etcétera. Segunda. La segunda fase en que las enfermedades se presentan es en las partes funcionales. ¿Cuáles son las partes funcionales? Que su merced almorzó y hace su digestión. El llama dispensado empieza a almorzar y... En esos 2 estadios de las enfermedades, a su merced la cogen, la voltean al revés y vuelven, la pasan al derecho y no le encuentran nada. En conclusión, usted no tiene nada. Y otro que el problema está en la ignorancia del médico, que no conoce cómo se presenta en el ser humano la enfermedad. Increíble eso, ¿sí? En la tercera fase de las enfermedades, que es cuando la enfermedad se empieza a localizar, entonces ahí los exámenes son absolutamente precisos. En tal lado tiene tal problema. Pero mire el tiempo que ha pasado, por eso en enfermedades como el cáncer. A mí me llaman, doctor, que mire que tengo un familiar, que esto, que lo otro, que tal, y pues tiene problemas de cáncer. Digo, ¿ya se lo diagnosticó la medicina tradicional? Sí, señor, y entonces ya es tarde. Claro. ¿Por qué ya es tarde, doctor? Porque ya ellos lo vieron. Cuando ellos lo ven escasos 20 años más tarde. En el caso del proceso completo, ¿no? Porque el cáncer es una enfermedad que tiene 1 millón de caras. Entonces hay cánceres, por ejemplo, que matan a una persona en 6 meses. Hay unos cánceres que se demoran 10 años, 15 años, 20 años, 30 años. O sea, hay una variedad de la que usted quiera. Los únicos que son imprevistos son aquellos que son tan letales. O sea, esos en que aparecieron y a los 6 años. Entonces vamos. Ley de los semejantes, experimentación en el hombre sano, medicamento único. Las experimentaciones en el ser humano demostraron que una sola sustancia trabaja en tantos puntos en el organismo que es imposible enviarle más sustancias. Y es más, si le envía más sustancias, entonces en el ser humano se halla algo muy terrible que se llama paliación. Y eso no es nada. Imagínense, ese trabajo que hizo Hahnemann sobre los medicamentos es un tratado impresionante. Por ejemplo, ¿qué ocurre en la quimioterapia? La quimioterapia es muy buena porque al paciente le hace un trabajo que es ayudarlo a morir más rápido.
¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? La quimioterapia le hace un trabajo a la persona que es ayudarla a morir más rápido. ¿Por qué? Porque el organismo que tiene cáncer es un organismo totalmente intoxicado. Y ese organismo intoxicado, en lugar de darle medicamentos que estén de acuerdo con la naturaleza, en la cual él empiece a desintoxicarse, le envían lo contrario, le envían un químico, una cantidad de sustancias químicas que lo envenenan más. Entonces, ¿qué ocurre? Hahnemann, que hizo un trabajo sobre las drogas y sobre la acción en el organismo impresionante, habla de una cantidad de cosas que es qué ocurre cuando en el organismo viene una enfermedad X. ¿Qué ocurre cuando al organismo, después de tener esa enfermedad, le entra una enfermedad o semejante o desemejante? ¿Qué ocurre cuando al organismo le llega una enfermedad drogal? Y todas esas partes, y va notando cómo se van acumulando todas esas cosas y todo eso. Y bueno, es una cosa impresionante. Eso se ve realmente muy claro cuando las personas se van a morir. Cuando una persona se va a morir, que ha sido tratada toda la vida por la medicina tradicional, es una persona que tiene adentro guardadas 10, 20, 30, 40 enfermedades. ¿Por qué las tiene adentro? Porque la medicina tradicional tiene un problema, es que trabaja de afuera hacia adentro. La homeopatía trabaja de adentro hacia afuera. Entonces, cuando una persona se va a morir, ocurre que se le dan medicamentos para la parte renal porque está funcionando terrible, y entonces por la nochecita empieza a mejorar de la parte renal y al otro día amanece del hígado, que mejor dicho se muere, y entonces le tratan el hígado y luego el corazón, o sea, empiezan a pasar así todas las partes, empieza a aparecerle un cuadro distinto todos los días. ¿Por qué ocurre eso? Por todo lo que le explicaba anteriormente, o sea, por eso, por lo que ocurre cuando a un organismo le van entrando diferentes enfermedades y se va haciendo tratamientos que no son curativos sino paliativos. Entonces imagínense esas tres partes de donde se presenta la enfermedad, es insólita que la medicina tradicional, supuestamente la científica, lo desconozca. ¿Sí o no? ¿Cómo puedes conocer eso? Hay dos cosas que para mí es insólito que la medicina tradicional las desconozca. Nosotros para ellos, eso que ahora ya nos tienen un poquito de respeto. Antes de la bomba de Nagasaki y Hiroshima, nosotros éramos para ellos los ilusionistas. Porque decíamos que nuestros medicamentos tenían una acción medicamentosa y para ellos era imposible. Entonces hay libros de historia donde ve que se burlan de nosotros de todas las maneras sabidas y por haber. Cuando estalló la bomba en Nagasaki y Hiroshima, no tuvieron la dignidad con el fundador de la homeopatía de pedir perdón por su ignorancia, sino que se quedaron calladitos. Pero ¿qué aprendieron con la bomba de Nagasaki y Hiroshima? Que ya había habido un hombre que había dicho que sí, que en materia se pasaba en y fue apenas cuando empezaron a dejarla ya quietecita y a no volver a decir nada de eso. Hay un absurdo, el absurdo más absurdo de los absurdos es que un médico de la medicina tradicional se vuelva médico homeópata. ¿Por qué? Porque nadie, absolutamente nadie, puede ejercer dos cosas que son contrarias a la vez. ¿Cómo va usted? Ahora imagínese que esto es tan absurdo que hay médicos que trabajan por la mañana en el Seguro Social y por la tarde como homeópatas. O sea que por la mañana trabajan con el día y por la tarde trabajan con la noche en el mismo día. O sea, por la mañana dicen que la enfermedad la produce el microbio, por la tarde dicen que no. Y según ellos supuestamente son muy buenos alópatas y muy buenos homeópatas. Nosotros ya sabemos que no son buenos ni lo uno ni lo otro. Entonces, ¿por qué la medicina homeopática no puede ser una especialidad de la medicina tradicional? Por el solo hecho de la concepción, o sea, por el solo hecho de que son totalmente opuestas. Cuando un médico, lo que pasa es que los medicamentos homeopáticos son tan bondadosos
que un médico ignorante cogiendo los medicamentos homeopáticos puede hacer alopatía y hacer más bien de las que hace un alópata con su química. ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo? Toda la farmacoterapia homeopática es totalmente original, o sea, es de ella misma. A ver, ¿qué más? La homeopatía predica una filosofía de la salud, de la enfermedad y de la curación. Y hablando de la curación, sí que ni hablar. Imagínense que existe algo que se llama la ley de curación, que por la medicina tradicional también es que desconocida. Este hombre es increíble porque este hombre fue alópata. Mecanismos de la curación, 131. Oigan lo que dice este hombre aquí. Resulta asombroso y desconcertante constatar el desconocimiento absoluto de estos principios de Hering, ya clásicos en la homeopatía por la medicina oficial. Nuestro espíritu se resiste a creer que los médicos alópatas universalmente carezcan de este conocimiento fundamental para la orientación clínica y que por su ignorancia pongan en práctica sistemas y procedimientos gravemente reñidos con la naturaleza, con la ley de la vida de la naturaleza que rige biología. Gran parte de culpa de este hecho debe ser atribuido a una concepción del hombre de tipo mecanicista, organicista y materialista que, herencia del positivismo filosófico, aún campea en nuestras escuelas y por consiguiente en la mente de multitud de los colegas. ¿Esto qué significa? Esto significa que un señor que se puso a observar y miró cómo se lleva a cabo una curación. Para la medicina tradicional una curación es la desaparición de los síntomas. Y eso no es curación, eso se llama una acción paliativa. ¿Cómo descubrieron esta ley de curación? Mirando cómo cura la naturaleza. ¿Y para qué sirve la ley de curación? La ley de curación sirve para cuando yo le prescribo mi medicamento al paciente, yo sepa qué camino cogió la enfermedad. Cuando uno va a un médico alópata y él ve una enfermedad, no le habla a uno sino de temores. Ahí hay que tener cuidado porque si no esto se pasa yo no sé dónde y toca hacerse más y bueno, o sea, es un mundo de horror. Cuando yo le prescribo el medicamento a mi paciente, lo primero que yo tengo que ver es qué camino coge la enfermedad. ¿Qué camino cogen los síntomas? ¿Para dónde cogen? Y eso es lo que me va guiando a mí y me va indicando, 1, si el paciente es incurable. 2, si estoy haciendo un trabajo curativo. Y 3, si estoy haciendo un trabajo paliativo. ¿Se imagina lo importante que se llama la ley de curación? Entonces, un homeópata sabe exactamente para dónde van los síntomas, mientras que el médico de la medicina tradicional no, porque desconoce eso. ¿Y por qué lo desconoce? Porque los animales no hablan.